Damos la palabra al señor Franco Fernández Esquivel con el tema Análisis jurídico histórico del Acta de Guatemala del 15 de septiembre de 1821. Quiero hacer una alusión al doctor Pablo Alvarado Bonilla, porque yo creo que no podemos los costarricenses ver nuestro proceso tan interesante, con esa participación de los ayuntamientos tan excelente, esa forma tan específica que se hizo en Costa Rica, donde se hace un cabildo abierto, donde participa inclusive el pueblo, las autoridades españoles, y los ayuntamientos. Es que en realidad, verdaderamente, nosotros somos participativos desde un inicio. El doctor Pablo Alvarado, estudiante de medicina en Guatemala, tuvo un contacto muy fuerte con los científicos de la época, con el famoso doctor Flores, que fue uno de los grandes participantes para la vacuna de la viruela, con el presbítero Fray Antonio de Liendo y Goicoechea, ni más ni menos que un excelente filósofo, de ideas muy claras, un hombre que estuvo en Europa y que era teólogo también, pero físico y matemático. Creo que hay más de 15 obras de Fray Antonio de Liendo y Goicoechea que fueron fundamentales en la Universidad de San Carlos. Existió desde 1807 una sociedad que los españoles la consideraron subversiva. Esa sociedad se llamaba Sociedad de Amigos para el País. Esta sociedad inclusive empezó a publicar en forma anónima, porque era muy peligroso en esos momentos, una serie de postulados que se estaban dando con las tendencias del despotismo ilustrado y las nuevas tendencias que estaban dándose en Europa, especialmente en Francia. Resulta que el 15 de septiembre de 1808, por primera vez, un costarricense que dio el primer grito de independencia es tomado a prisión. Es decir, el 15 de septiembre de 1808, el doctor Pablo Alvarado se fue a las prisiones reales y la famosa hoja subversiva, sí, que se llamaba El Hispanoamericano, fue la chispa, ¿verdad?, para que un montón de jóvenes en Guatemala y gente también adulta que eran estudiosos de las nuevas ideas se lanzaran prácticamente a la calle. Espero que algún día y muy pronto se lee el benemitazgo a don Pablo Alvarado, porque después vino a Costa Rica a participar en actividades muy importantes en la medicina, pero muy en especial las famosas cartas que él envió al Ayuntamiento de San José, al Ayuntamiento de Cartago y a la propia comisión, llamémosle así, de los ayuntamientos de los pueblos de Costa Rica, en que le daba las bases para que se hiciera la primer constitución política de nosotros, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia, como lo llamamos. De la Constitución de Cádiz, que también nos las explicó el compañero Tomás Federico, quiero recordar algo muy importante que yo no sé por qué se ha convertido como desconocido en Costa Rica. Nosotros pertenecíamos definitivamente a la Diputación Provincial de León, que era Nicaragua, Costa Rica y Nicoya. Resulta que eso se dio desde el 19 de marzo de 1812 en el título sexto de la Constitución de Cádiz y el capítulo segundo también, en que se crean las famosas diputaciones provinciales, en las cuales van a ser autónomas entre sí y con una especie de ejecutivo que sí era nombrado por el rey, y que en ese momento ya habíamos roto con Guatemala, porque en el momento que se pusieron en vigencia desapareció la Capitanía General de Guatemala. Y aquí, no sé, en muchísimos programas todavía educativos siguen creyendo que cuando se nos dio la, entre comillas, independencia en
de Centroamérica el 15 de septiembre, que ya veremos por qué, dónde está la confusión, cuando en estos momentos precisamente ya no existía la Capitanía General de Guatemala. Esta diputación se componía de 7 individuos escogidos por el pueblo. No era ni más ni menos que una proyección de las famosas juntas que se estaban dando, no solo en España, que nos las explicó también don Tomás, sino que también las juntas que estaban haciéndose en el territorio americano. ¿Qué sucede? Que por primera vez nuestros criollos tuvieron el poder político y administrativo en América. Era la primera vez que se saboreaba definitivamente poder participar en el poder político de sus localidades. Con el intervalo que nos explicó también don Tomás, de cuando se volvió el absolutismo otra vez en España, pero que ya en 1820 de nuevo se vuelve a reinstalar esa constitución, queremos recordar también que el proceso de independencia de la parte centroamericana y sobre todo lo que va a suceder en Guatemala, arranca precisamente un movimiento norte-sur, que es con los sucesos de México. En México, el 24 de febrero de 1821, es prácticamente la verdadera independencia de México, con aquellos famosos 3 postulados: Nueva España, tierra soberana, la religión católica y apostólica y romana, única y absoluta, y la igualdad social entre todos los americanos. Esta era una revolución enorme, porque ya los afroamericanos, los indígenas y los españoles y los criollos y todas esas divisiones, pues todos pasaban a ser ciudadanos en realidad con los mismos derechos. En Oaxaca, precisamente donde se van a dar estos hechos, cuando los rebeldes al mando de Vicente Guerrero se juntan con Agustín de Iturbide, que era el de las fuerzas realistas, y en lugar de pelear, es cuando forman el famoso Plan de Iguala. Este Plan de Iguala invita a los diferentes ayuntamientos o ciudades hacia el sur para que sigan la nueva tendencia que ellos habían realizado. Por esto viene la primera gran equivocación que tenemos los costarricenses, que creer que la ciudad de Guatemala fue la primera que se independizó en Centroamérica. No, la primera que se independizó en Centroamérica fue la ciudad de Comitán. Es la primera ciudad de Centroamérica que se independiza en el ayuntamiento, con una participación popular muy importante, sobre todo liderada por José María Fernández Almazo y también liderada por Fray Matías de Córdoba. El 28 de agosto de 1821 se independiza la primera ciudad de aquel antiguo reino de Guatemala, no Guatemala. Sigue el movimiento norte-sur y llega a Ciudad Real la invitación de Comitán. Y Ciudad Real se convierte en la segunda ciudad que se independiza de Centroamérica, el 3 de septiembre de 1821. También va a ser una independencia producto de ayuntamiento. Y así continúa el movimiento hacia el sur y llegan todos estos documentos a Tuxtla, que será la tercera ciudad de Centroamérica que se independiza. No es Guatemala la primera. ¿Y qué pasa? Que el 5 de septiembre este ayuntamiento toma la resolución de independizarse de España. Claro, todos estos documentos van a llegar a la ciudad de Guatemala. Quiero decirles de ahora que es muy importante, disculpen, que es muy importante de que los capitalistas y grandes terratenientes en esos momentos en Guatemala, como, qué sé yo, la familia Isenena, eran exportadores de la base de los tintes para Inglaterra, y que ellos tenían que mandarlos a España, y en España era donde les cobraban impuestos y se ganaban bastante en ese traslado hacia Inglaterra. Y estas familias poderosas no solo tenían miedo que las decisiones las tomara el propio pueblo, los indígenas o otros
gente que no pertenecía a la alta esfera económica y que iban a abogar por una independencia pacífica. Y esa independencia pacífica hace que ellos dominen en esos momentos la Diputación Provincial, los delegados de la Diputación Provincial de Guatemala. Por eso es que es algo raro de entender cómo la clase poderosa terrateniente de Guatemala en esos momentos estaban de acuerdo en una independencia pacífica de Guatemala ante la problemática que se les podía presentar y también pensando pues en su negocio. Desde el propio preámbulo del Acta de la Independencia de Guatemala, tan desconocida aquí en Costa Rica, y sobre todo en el hecho de que se nos ha enseñado mal, porque eso fue una decisión que se tomó 2 años y pico después de cuando los delegados en el Congreso de El Salvador y de Guatemala, que eran el 75% de los votantes, declaran que se debe celebrar en la Nueva Centroamérica, en la República Federal Centroamericana, el 15 de septiembre como el día de la fecha de independencia de toda Centroamérica, el día que la ciudad de Guatemala se independizó. Desde ahí, pues, es que nosotros hemos seguido celebrando ese 15 de septiembre. En el preámbulo de esta acta de independencia, que es el preámbulo es la parte más sustanciosa, yo diría la más grande, inclusive, desde el inicio habla del pueblo de esta capital. La palabra pueblo se usaba mucho en lugar de ciudad. El pueblo de San José, el pueblo de Cartago, el pueblo de Guatemala, etc. Y cuando viene la decisión de poder analizar todos los documentos que habían llegado de las 3 ciudades que ya se habían independizado del Reino de Guatemala, hay un problema, yo diría, ahí de legitimidad, porque si la decisión era para la ciudad de Guatemala, quien tenía la facultad era definitivamente el ayuntamiento. Y en el ayuntamiento de los 16 miembros, solo 5 estaban presentes. Y eso sí, estaban presentes todos los miembros de la Diputación Provincial, ¿verdad? Que era la que no tenía facultades en esos momentos para la ciudad, pero sí para toda la Diputación Provincial de Guatemala. En esa votación tan interesante, votaron a favor de esta acta 23 de los asistentes, 21 no votaron y en contra 9. Esa fue digamos, la votación que se dio. Participación popular negativa, porque no es tan claro como si se realizó, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? Cuando se habla del pueblo, se dice en ese preámbulo, el pueblo se oía, el pueblo ocupaba la plaza, los patios, los corredores, la antesala del palacio, pero nunca participó activamente en esta decisión. En su artículo segundo, en su artículo primero, pero se los voy a leer porque es muy importante, que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, ya más claro no puede estar, ¿verdad? Y sin perjuicio de lo que termine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Precisamente era el argumento de la clase poderosa terrateniente de Guatemala. En su artículo segundo, igual, es que se escojan los diputados, o representantes de esta capital a formar un congreso,
que debe decidir el punto de independencia. Bueno, Guatemala no quería perder la hegemonía, siempre siguió soñando definitivamente en ser el centro de Centroamérica, es una cosa lógica, ¿verdad? Que para facilitar el nombramiento de diputados se sirvan a hacerlo por las mismas juntas electorales de la provincia que hicieron o debieron de hacerse las elecciones de los últimos diputados. Bueno, no solo denota una urgencia aquí, ¿verdad?, sino que esas mismas juntas electorales, y son las elecciones a Cortes que que se organizó España, es decir, que no tenía una identidad totalmente diferente como debería ser después de romper con España. Uno de los problemas que vamos a tener, por ejemplo, ya cuando se integre el Congreso, va a ser de Costa Rica, porque la limitante de que un diputado se nombraba por cada 15,000 habitantes, ustedes se pueden imaginar que El Salvador y Guatemala pues eran los hegemónicos y Costa Rica pues nada tenía que hacer en ese momento. Lo más rescatable del Acta de Guatemala, y hay que dejarlo muy claro, es que en su artículo 4 habla que el número de diputados de 15,000 individuos no se deben excluir de ciudadanía a los de origen de África. Yo creo que esto va a ser algo muy importante y fue la gran lucha que precisamente dio Pablo de Alvarado muchos años antes, cuando los esclavos huían de Belice y entraban a Guatemala, y inmediatamente Guatemala los devolvía a Belice para que cayeran en esclavitud. Cuando Pablo Alvarado formó parte de las unidades representativas de Guatemala, dio una gran lucha para que el esclavo que saliera de Belice y entrara a territorio de Guatemala, inmediatamente fuera libre. En realidad sí seguimos, ¿verdad? Es un acta totalmente local. No entiendo por qué hemos continuado nosotros en esta negativa de reconocer los próceres costarricenses y sobre todo el sistema que tuvimos nosotros para resolver los problemas de la independencia. Otra cosa que estaba en el diario de estos hombres que eran poderosos en Guatemala, que querían una independencia pacífica, era no remover las autoridades. Entonces, imagínense ustedes un acta de independencia que consolida absolutamente todas las autoridades de Guatemala. Si todas las autoridades quedan definitivamente en sus puestos, no se mueve a nadie. Y no solo eso, lo único que va a haber es una junta consultiva, la palabra lo dice, una junta para consultar, nunca con ningún proceso de discusión. También yo creo que esta junta, que cae más bien en los ridículos, es la única declaración que en realidad sigue siendo importante para al menos para el pueblo guatemalteco, es el asunto religioso. Dispone después inclusive una medalla conmemorativa del 15 de septiembre, el día que se independizó el pueblo de Guatemala. Así que ya más claro no puede ser, y en ningún lugar del acta ni siquiera se menciona la palabra Costa Rica, que es muy lógico. Ellos entendían la división que se había realizado a partir de las Cortes de Cádiz, y que no tenían ninguna injerencia definitivamente sobre Costa Rica. Con esto termino, sí, muy rápidamente, para decirles pues que ya es hora definitivamente de que haya una acción de nuestras autoridades educativas para valorar todo eso que la compañera y el compañero que me antecedieron se den cuenta pues que en Costa Rica tenemos valores muy interesantes, una proyección de ayuntamientos, una participación muy activa, y que en realidad el pueblo participó en las grandes decisiones de nuestra querida Costa Rica. Muchísimas gracias.